Bueno, como les planteé de previo, un tema difícil para el manejo de pacientes por todo lo que implica eh, y por el ambiente para el paciente, el familiar, para el médico, para el oncólogo, para el cirujano, y la sobrevida muy precaria, la metodología de la revisión. Obviamente es baja frecuencia de tumor, la biología es muy agresiva, muy agresiva y el pronóstico muy precario. La incidencia se planteó un pico en Europa para el 2020, que es donde hay políticas de restricción de empleo de asbesto para las construcciones y para diferentes estructuras, y algo que nos plantea mucho es el TNM y los estadios clínicos que son factibles de cirugía por encima del T3, que es el que más o menos determina la estadificación en estos pacientes, no tanto el N. Serían candidatos a cirugía. Pues eso es relativo. Ahorita vamos a plantear algunos aspectos sobre la selección de pacientes que es importante. La sobrevida oscila entre 21 y 12 meses en dependencia del estadio, y como ya comentó el doctor, siempre cuando lo estudias clínicamente y lo operas, el estadio clínico tiende a aumentar en estos pacientes. Como es una patología muy complicada, se han hecho muchos intentos de manejo, neumonectomía extrapleural, se inició quimioterapia de adyuvancia, terapia trimodal. Para el 2011, un estudio bien diseñado, que tal vez no se llevó a cabo dicha metodología, planteó la utilidad de la cirugía en el contexto de este tipo de pacientes. Viendo de que la cirugía tal vez no beneficiaba tanto, eso lo plantearemos luego en la plática, y actualmente pues se están llevando muchos estudios o ensayos clínicos para inmunología, anticuerpos monoclonales que aumentan la sobrevida, particularmente en pacientes en estadios avanzados. Pues como plantea el doctor, no se comparan estadios tempranos versus estadios tardíos. ¿Cuál es el papel de la cirugía como tal en el manejo de estos pacientes? Pues cirugía sola versus no cirugía o radioterapia aumenta la sobrevida en este grupo de pacientes. Un estudio publicado en el 2015 de una gran base de datos de SEERS de 14.000 pacientes. Pues miraremos luego cómo se desglosa bien este grupo de pacientes. Pleurodecorticación con neumonía extrapleural versus cirugía. En todo el grupo de pacientes, con una P significativa, tendencia a mejorar la sobrevida. Esto lo miraremos luego. Esta patología es difícil, muy difícil, muy complicada el manejo, y como miran, el pronóstico es muy precario. Entonces, la cirugía como tal, en el contexto de la modalidad o del abordaje trimodal de abordaje, es importante y impacta positivamente en el pronóstico de estos pacientes. Entonces planteamos que la radioterapia junto con la cirugía para el control local y quimioterapia para el control sistémico y consolidación del abordaje de los pacientes que tienen, y también para minimizar la progresión de la enfermedad, y esto hace de que la terapia trimodal, sobre todo la cirugía en este contexto, se plantee como una alternativa interesante. Pues inicialmente, pues David Tudor Baker, de metodología retrospectiva con 113 pacientes, inició con quimioterapia hipertérmica, que es con cisplatino, 1 hora de lavado a 42 grados centígrados, y le ofertó neumonectomía extrapleural. Tiempo de sobrevida, 35 meses. Este grupo, o este autor en particular, sus datos no han sido reproducibles como él los plantea, y le cuestionan mucho de que su grupo de pacientes están muy seleccionados. Pero tenemos un dato nuevo estudio, metodología retrospectiva, 60 participantes. Los estadios clínicos que se estudiaron fueron T3, N1, N2, M0, con histología epitelioide. Se excluyó sarcomatoide, obviamente, no se beneficia para cirugía. Se le ofertó neumonectomía. Pues la tabla de reclutamiento de pacientes. En este estudio en particular de Mar de Perrot, la quimioterapia de inducción no tuvo impacto en el tiempo de sobrevida. Todo el grupo, los 60 pacientes que se evaluaron, la sobrevida fueron 14 meses. Pero si desglosamos mejor el estudio, el grupo de pacientes que tienen N1, N0 y que completaron la terapia trimodal, que fueron 30 pacientes, el tiempo, y que no tenían, obviamente, si son N0 o N1, no tienen ganglios del mediastino. Estos pacientes sin ganglios del mediastino y que completan la terapia trimodal, la sobrevida se eleva hasta el 59%. Un estudio de metodología prospectiva plantea evaluar el éxito del tratamiento
y tiene algunos objetivos como tales, subobjetivos como tales, que es completar el tratamiento en tiempos claramente establecidos, evaluar la toxicidad de la terapia trimodal, sobrevida y tiempo libre de enfermedad. Incluyeron participantes menores de 70 años con buen estado funcional, estadios clínicos T3, N1, M0 o menores, y que fueran candidatos fisiológicos o con pruebas de función respiratoria que fueran aptos para cirugía. Se reclutaron 59 pacientes. De estos, 57 fueron a quimioterapia. Esta quimioterapia era cada 21 días, cisplatino, premestexet, cada 21 días. Entre el día 21 y el día 60 de terminada la quimioterapia se le ofertó la cirugía. La cirugía ofertada fue neumonectomía. Una vez terminada la neumonectomía, entre el día 30 y el día 80 más o menos, se le ofertó radioterapia de consolidación. Esa fue la metodología en virtud del cónsul que plantearon. La metodología fue prospectiva, multicentro y con 57 participantes. La sobrevida de todo el grupo de los pacientes reclutados fueron 18.4 meses y el tiempo libre de enfermedad 13 meses. Pero el grupo en particular que completó la terapia trimodal, que fueron 37 pacientes, en un tiempo medio de 184 días, la sobrevida de estos grupos de pacientes fueron 33 meses. Junto con este estudio se plantean estudios de metodología prospectiva, tanto en Estados Unidos el primero, japonés el segundo, y el que acabamos de revisar el tercero, y ellos plantean el grupo de pacientes que completan la terapia trimodal, que fueron 40 de 82 en el primer estudio, 29.1 meses de sobrevida. En el segundo grupo, 17 de 42, 39.4 meses de sobrevida, y en el estudio que acabamos de revisar, 33 meses de sobrevida. Acá, Valerie Rush, en un estudio publicado en el 2012 de metodología retrospectiva multicéntrico, que incluyó 3.101 pacientes con diferentes estudios, planteó de que en el mejor estadiaje, en el T1, la mortalidad era similar en los grupos, pero si subdividimos la tabla, el paciente que tenía estadio temprano y que se le ofertaba neumonectomía, la sobrevida se elevaba hasta 40 meses. En el resto de los grupos, las curvas se cruzan y las P no son significativas. Entonces, en el resto de los grupos tal vez no se beneficia tanto la cirugía como en este grupo. Pues este estudio inició cierta controversia entre si es pertinente o no el empleo de la cirugía como parte de la terapia trimodal o como esquema de tratamiento en los pacientes con mesotelioma. Es un estudio muy bien diseñado, pero que el diseño no fue plenamente llevado a cabo como se hubiese querido. Si la metodología del diseño hubiese sido completada o efectiva, probablemente hubiese dejado claro muchísimo de lo que hasta ahorita estamos en controversia. Pues planteamos algunas debilidades que tuvieron en este reclutamiento. Pues no completaron el reclutamiento de los pacientes. Los autores del MARS plantean de que requerían 670 pacientes para evaluar diferencia entre cirugía o no cirugía en los pacientes. Solo registraron 112 pacientes y de estos 112 solo 50 fueron aleatorizados. Un brazo a cirugía, otro brazo no a cirugía. Esta es la tabla de reclutamiento del brazo que iba a cirugía. Fueron 24 pacientes, de los cuales solo se operaron 16 pacientes y 8 recibieron terapia trimodal o consolidación con radioterapia. Entonces sus conclusiones están basadas en 16 pacientes y solo 8 recibieron radioterapia. La quimioterapia no fue estandarizada, tienen 4 esquemas diferentes de quimioterapia. No aportan datos entre el tiempo de inicio de la quimioterapia y la cirugía. Idealmente el tiempo tiene que ser lo más temprano posible determinada la quimioterapia para iniciar la cirugía en este grupo de pacientes, y también tuvieron violaciones al protocolo. 3 pacientes que estaban en el grupo de no cirugía pasaron a neumonectomía y uno de ellos fue operado en una institución que no estaba autorizada por MARS, por la asociación MARS, para operar, y este paciente falleció por disfunción orgánica múltiple. La mortalidad del estudio fueron 18% de los casos. Estudios prospectivos en el mismo tiempo oscilaban tasas de mortalidad entre 0 y el 5%. Y encima la violación del protocolo que les planteé. Entonces, esas son las debilidades que a nuestro parecer tiene un estudio bien diseñado, pero que no se llevó a cabo de la mejor manera. Por lo que encontré en los estudios que planteo,
creo que los pacientes con etiología epitelioide, estadios tempranos, que sean candidatos fisiológicos a resección pulmonar, que el estado funcional sea adecuado, que tengan ganglios mediastinales, se benefician de la resección completa sin dejar enfermedad residual, ya sea con pleurodecorticación o neumonectomía. La sobrevida en estos grupos seleccionados, obviamente, impacta positivamente en la sobrevida de estos pacientes. Ya definimos si la cirugía en el contexto de la terapia trimodal era pertinente. Entonces, ¿cuál sería en este caso para el cirujano la mejor intervención que nosotros podíamos ofrecer al paciente? Creo que estos sería como verlo, pues, o sea, ahorita vamos a definir pleurodecorticación extendida, es quitar la pleura parietal, quitar la pleura visceral, macroscópicamente toda la enfermedad evidente, incluyendo diafragma y pericardio. Neumonectomía extrapleural es la resección en bloque de la pleura parietal, visceral, pulmón, pericardio y diafragma. Cualquiera de las dos cirugías, la neumonectomía extrapleural es la cirugía más grande que tenemos en cirugía de tórax. Mucha morbilidad, es laboriosa, técnicamente exigente, es la cirugía más grande, pero la pleurectomía de corticación uno tiene que ser técnicamente muy habilidoso, es muy difícil liberar la pleura visceral completa sin tanta lesión al parénquima pulmonar. Entonces cualquiera de las dos opciones implica agresión al paciente y necesitamos ver cuál es la mejor opción que el paciente tiene. Y la reconstrucción siempre es con malla al pericardio y al diafragma y toda esqueletizada las lesiones. Entonces, Raja Flores en una metodología retrospectiva plantea de que con 663 pacientes intenta dar respuesta a cuál es la mejor cirugía para estos pacientes. Ojo que en este estudio la edad, el estadio clínico y la terapia multimodal tiene P estadísticamente significativos entre los grupos, lo cual nos haría pensar de que los grupos, hay diferencia entre los grupos y que no serían comparables, pero aparte, pero él plantea datos muy interesantes, pues la sobrevida en los pacientes y el estadio temprano, la sobrevida se eleva muchísimo con P estadísticamente significativa, y en la segunda tabla vemos que los pacientes que se les oferta pleurodecorticación tienen diferencias estadísticamente significativas al grupo que se les oferta neumonectomía. Raja Flores también lo plantea en estudios, los desglosa en estadios clínicos, en estadios tempranos. Hay cierta tendencia hacia que la pleurodecorticación es mejor en virtud de sobrevida que la neumonectomía extrapleural. Obviamente la P no le dio estadísticamente significativa, pero puede ser un factor de N. Hay mucha tendencia, las curvas no se cruzan y tal vez solo le hizo falta de muestra al investigador para completar para demostrar esa superioridad para la pleurodecorticación. Acá un metaanálisis que plantea uno versus otro, neumonectomía, la tasa de mortalidad es superior a la pleurodecorticación, como les planteé previo, oscila entre 5 y 10% en grupos que no operan tanto, y para pleurodecorticación 1.7 con P estadísticamente significativa. Acá no hay diferencia en la sobrevida en los dos grupos entre pleurodecorticación versus neumonectomía, y existe una tendencia a que la pleurodecorticación tenga una mejor sobrevida en 17 estudios en el metaanálisis antes planteado. Y con metodología retrospectiva nuevamente se trae a colación el estudio de Valery Rush del 2012, donde él mira de que los pacientes que se le oferta pleuro, es uno de los estudios que soporta el hecho de ofertar neumonectomía extrapleural en estadios tempranos. Pero en general la tendencia es que la pleurodecorticación sea superior a la neumonía extrapleural. Entonces, oferta menor mortalidad, menor movilidad, similar sobrevida o mejor. Entonces, en general se le debiese ofertar al paciente pleurodecorticación extendida para impactar positivamente en la sobrevida de los pacientes. Y como conclusiones, yo creo de que una adecuada selección de pacientes, bueno, yo y lo que acabamos de revisar, una adecuada selección de pacientes, como ya lo hemos planteado, completar la terapia trimodal y tener estrategias que impacten positivamente en completar la terapia trimodal en tiempos establecidos y ofertar pleuroneumonectomía deben de ser pues las condiciones que creo que pueden mejorar el impacto en la sobrevida de estos pacientes. Bueno, muchas gracias.